Bueno, yo creo que la primera pregunta es, ¿qué tienen en común un veterinario y una agrónoma? Bueno, obviamente fue el amor que los unió. Anita Zurro, ¿cómo estás? Bienvenida a Cocinando Historias. ¿Cómo estás, Javi? Muchas gracias. Este es el segundo capítulo de esta historia de quesos, porque obviamente nos quedó muy corto y lo que decidimos fue, bueno, vamos a hacer algo atípico. 2 capítulos hablando del mismo tema, que es un tema interesante. ¿A quién no le gusta el queso? Anita, tú siendo agrónoma, ¿siempre te imaginaste incursionar en el tema de los quesos o fue algo que surgió de pronto? No, surgió cuando cursé la materia de ovinos. Ya, dentro de la carrera de agronomía. Claro, dentro de la carrera de agronomía hice la materia ovinos y había justo un curso especial de ovinos lecheros. Ya. Y bueno, me apunté en ese curso y ahí fue donde empecé a incursionar en la oveja lechera y yo tenía toda mi familia viviendo en España. Okay. Entonces ya había también probado mucho queso de oveja que en Argentina no, en ese momento todavía no había. Claro. No, aparte que claro, Sudamérica, un continente que siempre ha vivido en crisis, pues no había muchas buenas cosas como por ejemplo una industria quesera. No, y aparte no estaba desarrollado, el tema oveja, la lechería no estaba desarrollada, no existía. Tú me dices ovejas, o sea, de la industria lechera, pero ¿la oveja se puede explotar de otra forma? O sea, ¿te refieres que por ejemplo, no necesariamente con la leche, la lana o la carne? Claro, normalmente en Argentina fue siempre conocida la parte del sur, la Patagonia, por la explotación de lana. De lana, ok. Era normalmente la oveja merino, lana muy fina y todo era lana. Claro, por el frío del sur, pues, ¿no? Claro, la oveja estaba destinada a la Patagonia. Y después en todos los campos, en la Pampa y en todo lo que es la llanura pampeana, había ovejas para consumo, para carne. Carne nada más. Pero normalmente para consumo propio del mismo campo. Y siempre la oveja se mandaba al peor potrero y bueno, pero no había tradición de lechería de oveja. Y de pronto cuando decides estudiar e incursionar después en esta industria, te deslumbró, me imagino, el sabor de la leche y posteriormente el queso. Claro, ya había probado los quesos y bueno, y empecé a ver la actividad. Bueno, lo conocí a Eduardo, él había importado animales con un socio de Alemania, que fue la última importación que se hizo, porque después con la vaca loca se cerró toda importación de Europa a América. ¿Pero qué tiene que ver la industria de la res con la industria ovina en todo caso, no? Claro, pero la vaca loca es para todos los rumiantes. Está cerrada la importación de animales. Yo no sé, tengo que preguntarle a una agrónoma. De animales en pie o de embriones o de semen. Pensé que solo se refería a la prohibición de comer res. Vaca loca, entiendo, no puedes comer res, pero puedes comer ovejas, cabras. En 1991 se cerró la importación de animales. Los últimos que entraron fueron los que había importado Eduardo, de Alemania. Qué suerte. Y nosotros los mantuvimos en inbreeding, o sea, no los mezclamos con otras razas. Porque habían entrado a América otras majadas de frisonas, pero se han mezclado, no se mantuvieron puras. A ver, ahí sale una pregunta. Si bien ustedes importan las frisonas, que son las reinas ahora y que son las que le producen este queso maravilloso de oveja, así como en los perros, por ejemplo, tú puedes mezclar una raza con otra y crear una nueva raza. En el tema de las ovejas se puede hacer con el fin de hacer un queso distinto. Sí, también. Lo que pasa que, digamos, en lo que es América, lo que uno más busca es volumen. En España, por ejemplo, tienes el queso a la Serena, que es de oveja merino, que es la oveja que en Argentina se usa para lana, pero claro, es una oveja que da muy poca cantidad de leche por día y muy poquitos meses, pero es un queso que se vende carísimo. Pero acá, que todavía no está la cultura quesera tan desarrollada, uno lo que tiende es a tener volumen. Pero ¿cuál es el factor entonces que hace que un queso sea, además de rico, un queso considerado fino y caro? El tema del volumen de leche que te da la oveja. Nosotros hablamos de volumen, pero siempre en oveja el volumen es bajo. Y nosotros tenemos un emprendimiento, siempre los emprendimientos que uno dice queso de pastor o queso artesano, siempre, por ejemplo, en oveja, la asociación ALCA, que es la Asociación de Queseros Artesanos de Latinoamérica, en oveja el volumen es hasta 300 litros día. ¿Por oveja? No, que vos podés procesar por industria 300 litros día, porque es el volumen que te permite trabajar la leche y darle una atención que si no ya te pasarías a un nivel industrial. Ya necesitas máquinas, necesitas... Claro, no lo atiende la persona. Ustedes no hacen, porque ustedes lo hacen mucho más, mucho más hogar, mucho más
¿no? Emprendimiento familiar. Claro, cada día tenés una leche diferente y siempre tenés que hacer el mismo producto. Eso es súper interesante. Primero, ¿de cuántos litros? ¿Cómo sería la pregunta? Una oveja me da cuántos litros de leche y luego de esos litros de leche, ¿cuánto de queso me sale? Vos tenés la oveja, la frisona es una oveja mellicera, o sea que pare mellizos. Ya, por lo tanto, Dos corderos. da más leche. Da más leche. Ya. Pero en la oveja no es como la vaca, que la vaca pare el ternero y el ternero se le quita a la vaca y se cría en una guachera artificialmente. Claro. La vaca no está más con el ternero, solo se ordeña la vaca. En la oveja no, porque en Europa sí se hace, porque tienen sustituto lácteo para cordero. En América no hay sustituto lácteo para cordero, por lo menos no en Argentina. Entonces no lo puedes criar artificialmente. El cordero lo cría la misma oveja. Ya. Entonces cada cordero se toma 1 litro de leche por día y tú le sacas otro litro más. Que podrían ser en 2 el tambo. si es que el cordero no amamantara, ¿cierto? Podrían ser 2 litros en vez de 1. Un poco más, la oveja tampoco te va a dar todo lo que le da el cordero, no se lo sacas vos después en el tambo, porque el cordero se lo va sacando durante todo el día y con el estímulo de la tetada. ¿Y la oveja no tiene bolsa donde guardar la leche. No es como la vaca que tiene una cisterna grande. Ya. ¿Y con ese litro de leche cuánto queso se fabrica, por ejemplo? En un semiduro tenés que considerar que rinde el 20%. O sea, vos estás hablando en vaca, necesitas más o menos 11 litros de leche para hacer 1 kilo de queso. Y en oveja necesitas entre 5 y 6 litros según la época de la lactancia. Para 1 kilo de queso. Para 1 kilo de queso. O sea, rinde el doble que la vaca. Bueno, entonces porque al final tiene más sólidos. Es rendidor, claro. Sacas mucho más queso en relación a la cantidad de volumen de leche. Sí. Esto está perfecto. Sí, Yo creo que al final rinde más, ¿no? Sí, es más rendidora. Ahora, probé hace poco con ustedes muchos tipos de queso de oveja. Entonces vamos por los quesos de oveja, ¿todos tienen la misma textura o los hacemos al igual que los de vaca? Podés tener la misma variedad que en vaca, muchas texturas. Tenés blandos, tenés semiduros, tenés duros, tenés queso crema, podés hacer exactamente lo mismo. Ok, aprendamos juntos. Los quesos blandos son un queso fresco, un queso tipo feta. Fresco, tipo el feta verdadero, el griego es de oveja. Ok, pero es blando. Está dentro de la es blando, claro, son todos quesos que tienen más suero en la masa. Ya, ese es el blando. ¿Puedo hacer un queso mozzarella de oveja? Sí, es difícil de hilar. ¿Por qué? Por el tipo de grasa que tiene. Que tiene la leche. La concentración que tiene de grasa respecto de la proteína. Entonces es más difícil de hilar. Digamos, la leche por excelencia para mozzarella es la búfala. Claro. Ok, te entiendo. Perfecto, entonces descartamos la mozzarella en el mundo de los quesos de oveja. ¿Cuál sería la otra clasificación? Después de los quesos blandos, ¿cuál Después sigue? tienes los semiduros. ¿Como cuál, por ejemplo? Que es como el manchego, como el lidiazábal, el roncal. Son todos quesos de oveja semiduros. Y esos semiduros siempre tienen, que fue lo que me comentaba Eduardo, siempre tienen costra. Siempre tienen cáscara. Tienen cáscara, sí. ¿cierto? Sí, siempre tienen corteza o cáscara, es lo mismo. Ya, perfecto, los semiduros. Después vendrían ¿cuáles? Los quesos duros. Y después los quesos duros, que digamos, los típicos quesos duros son normalmente italianos. Como el pecorino. Como el pecorino. Ya. El pecorino. O el grana padano, por ejemplo. Claro, bueno, ese es de vaca, pero también es un queso duro. Duro, a eso voy, ya. Eso es en cuanto a las texturas. ¿Hay otra textura más que nos estamos olvidando? Queso crema, me dijiste. ¿Se puede queso crema también se puede hacer, con sí. oveja? Sí. Y ahora, en estos 4 que hemos nombrado, ¿los procesos son distintos o se cortan a mitad de proceso y terminan teniendo las texturas que No, son todos los procesos. El proceso ya de por sí es distinto. No es que yo tengo un queso semiduro y lo dejo en una estantería y se convierte en duro, porque pasó el tiempo y se convirtió en duro. Pero parten de una leche con un cuajo. Todo queso tendría que ser leche y cuajo. Y tiempo. Perfecto. Eso es todo. Los quesos son leche, cuajo y tiempo. Entonces los procesos son distintos. El proceso es distinto, el proceso de cuando uno elabora. Y las bacterias que uno le incorpora al queso son diferentes. Si uno va a hacer un queso blando, las temperaturas que usa son diferentes. La cantidad de suero que uno le deja con maniobras que hace durante la elaboración, de corte, de agitación, de calentar. Todas esas son todas maniobras diferentes que dejan más o menos suero y hacen que desarrollen
unas u otras bacterias, por eso hay tanta cantidad de quesos. Y que tengan texturas distintas. Y que ¿no? tengan, vos jugás, en la tina, digamos, jugás a lo que quieras. Vos te imaginás un queso y en la tina lo podés hacer. Ahora, lo comentamos también en algún momento, el mismo queso, hecho con la misma receta. Sí. Lo fabrica la familia Zurro en su casa en Argentina y lo fabrica la familia Ampuero en su casa en Perú. Siendo la misma receta, el resultado siendo va a ser la misma distinto, receta, la misma oveja, de raza de oveja, la misma leche tal vez. va a ser diferente el resultado. ¿Por qué? Por el terroir, que es, y la alimentación que tiene cada oveja, en cada lugar va a tener una alimentación Es decir, diferente. el agua con el que regaste esa tierra, que creció la grama. El agua, el pasto que va a que se comer. alimenta la oveja. En las flores, por ejemplo, una cosa muy particular es que hay mucha menta. Menta natural, Ok, en la pastura claro. natural, en el campo, Acá le llamaríamos hay menta. muña, por ejemplo. Ya. Ah, la muña es la menta. Claro, acá, claro, es nuestra menta andina, Sí. la muña, sí. Bueno, en la depresión del Salado, que es donde estamos nosotros, es normal, es del campo natural la menta. Ok. Y todo el pasto que come, el grano que le das, el maíz o lo que coma de grano, y el lugar tiene unas bacterias, es como el vino. El vino, por más que sea la misma cepa, entran cosas, Claro, entran depende otros del terroir factores que para va, hacer un vino que va a distinto. participar y va a sacar vinos diferentes, aunque sea la misma cepa. Maravilloso. ¿Quién iba a pensar que de la leche pudieran salir productos tan alucinantes como los quesos y que a la vez Tenés sean una tan variedad. diversos, siendo el mismo queso, siendo diversos además, y una gran variedad también? Porque me contabas que inclusive, no solamente hablando de la clasificación por cuanto a textura, también hay el tema de quesos jóvenes, quesos añejos, madurados. Claro. ¿Eso cómo se maneja, por Y ejemplo? eso es por el estacionamiento, que bueno, estacionamiento, afinación, curado es sinónimo. Es cuánto tiempo uno guarda el queso en una cámara que tiene condiciones de temperatura y humedad controladas, no es que lo guardo en la estantería. Ya. Está guardado en una cámara donde regularmente se lo da vuelta para que no se pegue o a la estantería o al cajón de plástico donde esté. Y eso va haciendo, digamos, la proteína que tiene, la grasa que tiene, cada vez se hace más chiquitita con el tiempo y bueno, va evolucionando. Algunos evolucionan hasta cierto tiempo, algunos por ahí, bueno, vos decís, no, a mí me gusta este queso a los 3 meses. Después me resulta muy fuerte y bueno, eso va en gustos de cada uno. Claro. Pero uno tiene que cuando uno va a buscar un queso, ver en la etiqueta si es un queso tierno, es un queso semicurado, curado, añejo o viejo. E igual pasa con los vinos, hay quesos jóvenes que son espectaculares, como Y hay como quesos que añejos son también. para, digamos, para como los vinos. Hay vinos que son de guarda y otros que no, que son para tienes consumir que comer, jóvenes, claro, que si tomarlo vos lo joven. guardas, empeora, no Así es. mejora. Lo mismo pasa con los quesos. Lo mismo pasa con los quesos. Uno prueba un brie y por ahí vos decís, sí, a mí me gusta el brie, pero cuando es tierno, cuando tiene poco tiempo. Porque el brie o el camembert, por ejemplo, son quesos que cuando tienen más tiempo, en vez de ponerse, digamos, más duros, más contundentes, se empiezan a licuar. Y como que Y se chorrean un se poco. chorrean y son mucho más fuertes, Yo pensé tienen que mucho bien- más amoníaco. Yo pensé que ese era el más joven, porque yo No. pensé que cuanto más viejo se endurecía más. O sea, es al revés. No. En el brie y el camembert hay quesos que al revés, el Me ha pasado, que he corazón se comprado y los licúa. abro y como que se aguachentan un poco. Claro, y ¿no? mucha gente piensa, uy, se pudrió. Claro. No se pudrió. Al contrario, maduró más. Maduró. Ya. Pero bueno, eso va en gusto. Si te gusta fresquito, con poca maduración, o si te gusta curado, y bueno, con bastante amoníaco. ¿Cuál es tu queso favorito? Mi queso favorito, a mí me gustan más los quesos mixtos. ¿Te refieres a un tres leches, por ejemplo? Claro, Que tiene quesos cabra, oveja y- mezcla. ya, mezclas de leches. Por ahí a veces me gusta más un oveja vaca, como el nuestro parmerino, Ya, que una oveja solo. ok, ya. Por ejemplo, el duro de oveja, yo prefiero más uno de pasta dura como mezcla que uno solamente de oveja. Y también le dan color a los quesos, porque probé el mimolet y también me comentaban ustedes que le ponen un poco de achote para darle ese color. Claro, el mimolet- anaranjado. Es así, digamos, entre comillas, la receta, aunque eso no se hace con receta, pero es así, el queso original se usa achiote para darle color, es un queso color naranja, que cuando estábamos en la feria a masticar, que vos participaste Claro. en otros años, la gente te pregunta si tiene zanahoria, si tiene zapallo, porque Claro. es bien anaranjado. Y es el achiote, pero esa es, digamos, la receta original francesa
lleva achiote como colorante. Ah, perfecto. ¿Qué es lo más loco que has podido hacer al momento de crear un queso? O sea, se me ocurre, no sé, dijiste hoy día, Eduardo, vamos a ponerle no solamente la mezcla de 3 leches, sino le vamos a agregar tal vez un poco de limón para que quede más ácido, le metemos más bacteria y de pronto, wow, el No, resultado es el que espectacular. hemos hecho así muy diferente es uno que hicimos con mosto de cerveza. Es una cerveza que se llama Lindenberg, Eso no fue el medio azul que me invitaste el una azul, vez. Claro. que trajimos el año Ya, pasado. ese me fascinó, increíble. Es Porque un además era un queso queso, azul. no era un azul como el Roquefort, que es muy veteado. Este era ligeramente veteado, pero tenía un aroma y un sabor muy Claro, rico. y el Ese- color, que era como amarronado, Claro. ese era el del mosto de la cerveza. Ya. Fue difícil el desarrollo porque no sabíamos, el hongo del azul es bastante con el pH que no crece si se lo cambiás, y no sabíamos qué iba a pasar al incluir el mosto en la masa. Esos hongos de los que tú me hablas son hongos que yo voy a la industria, los compro y los inyecto en la mezcla, o son hongos que ustedes forman en su laboratorio No. casero. Ese hongo, por ejemplo, el del azul, en Francia, todos los quesos se hacen en la misma región y se elaboran, se maduran en las cuevas de Roquefort, Ya. donde el hongo estalla dentro de la cueva. cueva. Entonces lo que hacen es pinchar el queso Para que entre el hongo. para que entre el hongo. Ya. Pero nosotros no tenemos las cuevas de Roquefort, entonces tampoco son quesos Roquefort, son quesos azules. Claro, por denominación de origen no lo puedes llamar. Denominación de Roquefort, origen. Entonces, digamos, cuando lo haces fuera de la región de Roquefort, sí le pones el hongo, que lo compras comercialmente, dentro de la leche, y también se pinchan los quesos, pero es para que entre oxígeno y el hongo se pueda desarrollar. claro. Ah, era por eso. Pero en el caso del mosto, ¿se lo inyectas? No, el ¿O mosto se lo echas a la leche? se lo echamos, digamos, al suero. Cuando ya está hecho la masa del queso, que es lo que uno va a meter dentro del molde, ahí le ponemos el mosto y ahí enmoldamos con el mosto. Y podría cambiar el sabor dependiendo del tipo de mosto. Es decir, si tú le has puesto Sí. este mosto de tal cerveza alemana, pues yo le quiero poner uno de cerveza cusqueña peruana. Sí, porque hicimos la prueba con el mosto, que es la malta que hierven germinada. Ya. Ahí no tiene alcohol eso, el mosto. Es No, claro, es muy puro. rico Claro. olor y un color caramelo y olor a Todavía no hay caramelo. fermento ahí No, en ese no, mosto, claro. Hicimos que la cerveza es Lindenberg, que es una cerveza que hacen en Saladillo, de un amigo nuestro que salió campeón en Alemania. Hicimos el mismo queso con la cerveza. Y no, el de la cerveza no le dio acidez y el hongo no desarrolló bien, que el del mosto quedó espectacular. ¿Qué se necesita? Porque sé que ustedes además han ganado muchísimos premios en el rubro de la quesería. ¿Qué se necesita para calificar a un queso como excelente, independientemente de la textura o del tiempo de añejamiento? Y ahí, bueno, ellos se mira como todo, porque cuando te devuelven la planilla, vos participás de un concurso, aparte, bueno, de darte un premio o no, te dan después toda una evolución y donde está todo, está el color, la textura, la corteza, se hace una evaluación completa de... O sea, la evaluación ya va en el producto terminado, es decir, no se ve de qué tipo de animal viene. Cuando vos completas la ficha, sí, tienes que decir que cuando se elaboró, qué tipo de animal, si es leche de oveja, si es mezcla, qué tipo de queso, si es un semiduro, un duro, qué estacionamiento tiene. Todo eso se completa en la ficha. Ya, pero ya en el concurso como tal... Pero después en el concurso ellos no ven Se analiza, todo claro, eso. el queso, ¿no? El queso ya en bruto, digamos. Sí, el queso ya terminado, Ya. como tú lo enviaste al concurso. Y siempre compiten según su tipo de leche, según su tipo de animal. No compite uno de oveja contra uno de vaca, por más que los dos sean No, digamos. en eso de las diferentes clasificaciones las hace el concurso. Ya. Normalmente se dividen por especie, pueden ser pura oveja, pura vaca, después hay mezclas y después lo dividen por tiempo de estacionamiento o por textura, se van dividiendo. Mira, te doy una idea. Tú me hablaste de un mosto de cerveza. Sí. Perú tiene bebidas ancestrales que provienen además de fermentos, como por ejemplo la chicha de jora, que es un producto que se hace con el fermento del mosto de un maíz, Sí. que obviamente al fermentar genera un grado alcohólico y lo toman en las distintas festividades y te pone sumamente divertido. Una idea, el día que hagas un queso con el mosto, Con de, mosto. de la chicha de jora o del maíz, le ponen ahí pues queso ampuero, ¿no?
No, pero qué buena idea porque para Hicimos, ¿sabes con qué hicimos de Perú? Con nibs de cacao peruano. Wow, qué rico. Un azul, ese Ya. mismo azul, Ajá. sin el mosto. Era un azul en mezcla vaca Y oveja. y le utilizamos nibs de cacao. Pero ya para el peruano. interior, para la mezcla final, digamos. Sí, los nibs estaban apenitas rotos, pero se sentían y era como que se habían medio como ablandado. Ah, no eran tan crocantes en No. boca, digamos. Pero igual generaba un rico sabor, parte de grasita se notaba del cacao. y ese amarguito del cacao. Bueno, ahí va una idea del mosto del maíz jora Bueno, tenemos para que los conseguir próximos el quesos. mosto de maíz. Lo llevamos pasteurizado y No hacemos. te preocupes, yo te ayudo. Bueno, la pasé espectacular, aprendí muchísimo. Obviamente me queda mucho por aprender porque este negocio del queso es muy complicado. Bueno, no complicado de aprender, sino muy diverso en todo caso, esa es la palabra. Entonces, les prometo volver a invitar a Eduardo y a Ana en su próxima visita a Perú para que nos sigan hablando más sobre este maravilloso mundo de la quesería. Anita, encantado de tenerte. Encantado, Gracias por Javi. venir a Perú y te esperamos muy pronto. Ya saben, Gracias. vengan acá a Cusi, restaurante Escuela de Le Cordon Bleu, para que puedan comer delicioso y tomarse como siempre unos traguitos, aprovechando que ya se viene el verano y la tarde está cada día más calurosa. Con ustedes hasta la próxima. Chao, chao.